Es la tarde del 4 de mayo de 1998. Afuera, una lluvia persistente cae sobre las columnas de mármol y las fachadas de travertino del centro de Roma. Un joven alto y fuerte camina sin inmutarse por el aguacero, dirigiéndose con determinación hacia el edificio junto a la puerta de Sant'Anna. Un ojo experto notaría el bulto que sobresale en la parte trasera de sus pantalones. Un ojo aún más experto podría identificar el bulto como perteneciente a una pistola semiautomática, Sig Sauer 75. Son casi las 8:45 de la noche, y el joven está a punto de entrar al edificio. A las 8:46 suena el teléfono en el apartamento de los Esterman. La señora Gladys contesta la llamada, pero rápidamente le pasa el turón a su esposo, el coronel Alois Esterman. Al otro lado de la línea, un amigo de la familia quiere felicitar a Alois. Buen trabajo, amigo. No sucede todos los días que te nombren comandante de la Guardia Suiza. Luego, el teléfono queda en silencio por un par de segundos. El amigo está desconcertado. Solo puede escuchar algunas voces a lo lejos. Es Gladys y alguien más. Y luego un disparo, y después otro, y luego otro más. 4 de mayo de 1998. Justo antes de las 9 de la noche, la muerte ha llegado a la Ciudad del Vaticano. Si solo puedes dedicar unos minutos de tu atención a la historia de hoy, aquí están los elementos clave. En la tarde del 4 de mayo de 1998, se encontraron 3 cuerpos dentro de las habitaciones de los oficiales de la Guardia Suiza, dentro de los muros del Estado de la Ciudad del Vaticano, junto a la puerta de Sant'Anna. Los cuerpos pertenecían a Alois Esterman, suizo, de 43 años, nombrado comandante del diminuto ejército del Vaticano ese mismo día. Su esposa, Gladys Mesa Romero, venezolana, de 49 años, archivista de la Embajada de Venezuela ante la Santa Sede, y Cédric Tournay, también suizo, de 23 años, vicecabo de la Guardia Suiza. La causa de la muerte: múltiples heridas de bala, aparentemente disparadas por la pistola de servicio de Tournay, una Sig Sauer 75. El caso fue cerrado por la magistratura vaticana en febrero de 1999. La versión oficial de los hechos fue que Tournay le había disparado a Esterman y a su esposa antes de suicidarse. El motivo se explicó como un rencor que el cabo albergaba contra su comandante, el cual estalló en un ataque de ira. Bueno, eso es lo esencial. Si tienes que irte, siéntete libre de hacerlo. Pero sería una lástima, porque te perderías algunas teorías alternativas bastante jugosas sobre el asesinato, algunas de las cuales pueden estar basadas en algo más que simples conspiraciones salvajes. Más interesante aún, arrojan luz sobre algunas de las tramas y secretos que han estado acechando durante décadas dentro del Estado de la Ciudad del Vaticano. Winston Churchill una vez describió al país más grande del mundo, la Unión Soviética, como un enigma envuelto en un misterio, dentro de un enigma. Pero lo mismo podría aplicarse al país más pequeño del mundo, el Estado de la Ciudad del Vaticano. La diminuta nación independiente enclavada dentro de Roma, Italia, mide solo 0.44 kilómetros cuadrados. La población es igualmente minúscula, solo 840 habitantes. Esta monarquía electiva liliputiense, gobernada por su santidad el Papa, puede presumir de tener su propio gobierno, su propio sistema judicial, una fuerza policial, la Gendarmería Vaticana y, por supuesto, su propio ejército, la Guardia Suiza. El cuerpo de élite cuenta con unos 150 soldados y ha protegido a los papas desde 1506. Estos soldados son más conocidos por su papel ceremonial durante recepciones oficiales y visitas, donde se les puede ver marchando con uniformes de colores brillantes, supuestamente diseñados por Miguel Ángel. Sin embargo, la Guardia Suiza no rehúye el equipo moderno. Cuando actúan como guardaespaldas del Papa, visten trajes grises estándar y están equipados con radios, auriculares, armas de fuego y gas pimienta. Pero incluso cuando están vestidos como extras de una feria renacentista, estos soldados no deben subestimarse, ya que unirse a sus filas no es fácil. Los nuevos reclutas deben ser ciudadanos suizos, católicos, con una reputación intachable. Deben ser hombres,
tener entre 19 y 26 años y medir al menos 1.76 metros de altura. Lo más importante, deben haber completado con éxito el entrenamiento militar en Suiza, un curso que dura 260 días. Se inscriben para un periodo de al menos 26 meses, durante los cuales reciben un salario básico de $20,000 al año, lo cual es bastante bajo para los estándares suizos. Además, deben adherirse a unas directrices morales bastante restrictivas y realizar turnos agotadores. Estos elementos han contribuido al estrés, la tensión y el resentimiento generalizado entre la guardia, factores que pueden haber jugado un papel en el triple asesinato de 1998. Además del amigo no identificado de la familia Sterman que estaba al teléfono, el primer testigo del evento fue una de las vecinas, una monja. Después de escuchar el alboroto proveniente del cuartel de la guardia, notó que la puerta del apartamento de su vecino estaba abierta. La monja entró, y lo primero que notó fue la cantidad copiosa de sangre salpicada por todo el suelo. La monja pidió ayuda inmediatamente. Miembros de alto rango de la Gendarmería Vaticana, junto con el portavoz del Vaticano, Joaquín Navarro Valls, se apresuraron al lugar. Encontraron el cuerpo de Alois Sterman, abatido con disparos en el hombro y en el rostro. Gladys había recibido un balazo en el torso. El joven vicecabo Cédric Tournay aparentemente se había arrodillado antes de desplomarse hacia adelante. Una bala había entrado por su boca y salido por la parte posterior de su cabeza. La pistola Sig Sauer se encontró debajo de su cuerpo. Justo antes de la medianoche, Joaquín Navarro Valls y su oficina emitieron su primer comunicado de prensa. La información que ha surgido hasta ahora sugiere que el vicecabo Cédric Tournay sufrió un repentino ataque de locura. Estos asesinatos fueron las primeras muertes violentas ocurridas dentro del Vaticano en los últimos 150 años. Se ha teorizado mucho que dos papas, Pío XI y Juan Pablo I, pudieron haber sido envenenados en 1939 y 1978, respectivamente. Pero nuevamente, eso es solo especulación. Si hablamos de asesinatos confirmados, tenemos que retroceder hasta el 15 de noviembre de 1848. Fue cuando un asesino apuñaló en la garganta al conde Pellegrino Rossi, recientemente nombrado ministro de la Policía del Estado Papal. Pero, tras la investigación posterior, 2 hombres fueron ejecutados y 6 más encarcelados, aunque el caso puede no haber sido resuelto de manera concluyente, ya que investigaciones adicionales implicaron al menos a otro posible culpable. En cualquier caso, parece que el asesinato fue planeado dentro de círculos pro-republicanos que querían atacar al gobierno papal. El destino de Rossi podría haber recaído en su predecesor, Odoardo Fabri, si no hubiera renunciado en septiembre de 1848. El 5 de mayo de 1998, el portavoz del Vaticano, Navarro Valls, convocó una conferencia de prensa justo fuera de las fronteras del Vaticano. Luego procedió a explicar que el vicecabo Tournay tocó el timbre de la puerta de los Sterman, entró. Primero mató al comandante y luego a su esposa con su arma de servicio antes de apuntar el cañón a su boca y jalar el gatillo por última vez. Cuando se le preguntó sobre el motivo, Navarro Valls habló de un ataque de locura. Aparentemente, Tournay había sido reprendido por Sterman en febrero, ya que había pasado 2 noches bebiendo intensamente fuera de los muros del Vaticano sin permiso. Por este incidente disciplinario, a Tournay se le negó una medalla al mérito que estaba programado para recibir durante una ceremonia el 6 de mayo. El vicecabo expresó su frustración en una carta a su madre, que fue interpretada como una nota de suicidio. Después de 3 años, 6 meses y 3 días, no me han dado la medalla por buen servicio, así que tengo que detener otras injusticias. Lo que estoy a punto de hacer me veo obligado a hacerlo por el bien de la guardia. Navarro Valls añadió algunos detalles reveladores sobre la personalidad del vicecabo. Aparentemente, perdía la calma con facilidad. Tenía dificultad para seguir órdenes y mantener la disciplina. Su comportamiento se había vuelto cada vez más errático en los días previos a la tragedia. Rompió una silla en su habitación.
Visitó 3 veces a un sastre local y al consulado de Mauricio sin una razón aparente. Así es como estos eventos fueron descritos en un informe oficial posterior. Pero si se me permite opinar, tal vez estaba considerando dejar todo el asunto de la Guardia Suiza y mudarse a una isla tropical. Además de estos detalles cuestionables, la investigación del Vaticano encontró evidencia de que Tournai hacía uso frecuente de cannabis y una autopsia posterior reveló que padecía de un gran quiste aracnoideo en el lóbulo frontal izquierdo. Según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, los quistes aracnoideos son sacos llenos de líquido que pueden manifestarse junto al cerebro o la médula espinal. Los quistes aracnoideos primarios están presentes desde el nacimiento y resultan de anomalías del desarrollo que surgen durante las primeras semanas de gestación. Los quistes aracnoideos secundarios son menos comunes y pueden derivarse de una lesión en la cabeza, meningitis o un tumor cerebral. No está claro, a partir de las fuentes disponibles públicamente, si Tournai sufría de un quiste primario o secundario. En cualquier caso, los síntomas típicos de esta dolencia incluyen dolores de cabeza, náuseas, convulsiones, problemas auditivos y visuales, vértigo, dificultades para mantener el equilibrio, caminar y disfunción neurológica generalizada. Por lo tanto, los investigadores afirmaron que el quiste pudo haber jugado un papel en el comportamiento errático e impredecible de Tournai. Debo especificar que el detalle del quiste surgió solo meses después de la conferencia de prensa. En mayo, los periodistas italianos inmediatamente comenzaron a dudar de la declaración que Navarro Valls había elaborado. Parecía más que los oficiales del Vaticano habían llegado a sus conclusiones demasiado pronto. Estaban encubriendo alguna historia más desagradable, incluso siniestra. Las primeras teorías de conspiración surgieron casi de inmediato, aunque ninguna fue comprobada. Tal vez fue un crimen pasional. Cédric Tournai podría haber tenido una aventura con la señora Gladys, pero todo terminó mal. O tal vez estaba teniendo una aventura con Esterman y después de que el comandante comenzó a salir con otro guardia, Cédric decidió vengarse. De hecho, olvida eso. Todo esto fue una conspiración compleja planificada por una camarilla de nobles suizos. Tradicionalmente, los comandantes de la Guardia Suiza eran seleccionados entre la aristocracia, pero Alois Esterman era un simple plebeyo, un campesino, así que merecía morir. Las muertes de Gladys y Tournai fueron daños colaterales como parte de un encubrimiento. El 8 de mayo, el tabloide alemán Berliner Kurier publicó otra teoría de conspiración, una que en realidad tenía algo de fundamento. Según el Kurier, Alois Esterman había servido como doble agente en la nómina de la Stasi, la temida policía secreta de Alemania Oriental. De 1979 a 1984, el oficial de la Guardia Suiza había enviado 7 informes a la Stasi desde su puesto en el tren nocturno de Roma a Innsbruck, Austria. El periódico alemán especuló que Esterman era el notorio agente Murder, un espía de la Stasi desplegado detrás del telón de acero, pero nunca identificado de manera concluyente. Entonces, ¿era plausible esta teoría? Quizás este es el momento adecuado para introducir un poco más de contexto sobre el comandante Alois y su esposa, para que no queden solo como 2 nombres listados entre las víctimas en una columna de periódico. Comencemos con Gladys Mesa Romero. Los artículos sobre los asesinatos en el Vaticano tienden a pasar por alto a la señora Mesa, enfocándose en las personalidades de los 2 militares involucrados. Pero permíteme decir que probablemente ella fue el personaje más formidable en toda esta historia. La información sobre su vida es difícil de encontrar, pero me encontré con algunos artículos, así como una entrada de blog escrita por su ahijada, la señora Yasmín López. Gladys nació en una familia numerosa en el pequeño pueblo de Urica, al noreste de Venezuela. Los Mesa no eran particularmente adinerados, así que Gladys se mudó a Caracas en busca de trabajo. Allí asistió a la Academia de Policía local, graduándose como una de las primeras oficiales femeninas del país. Mientras servía en la fuerza, Gladys hizo buen uso de su buena apariencia y su elegancia natural. Comenzó una carrera paralela como modelo de moda, carrera que la llevó a Italia. Una vez en Roma,
Gladys no se conformó con desfilar en las pasarelas. Se inscribió en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Lateranense, donde se convertiría en abogada especializada en Derecho Canónico. Paralelamente, Gladys asistió a clases de italiano en el Instituto Dante Alighieri. Fue durante una de estas clases que conoció y se enamoró del apuesto oficial suizo Alois Estermann. Ahora hablemos del comandante. Alois se unió a la Guardia Suiza como soldado raso en 1980, a pesar de haber servido como oficial comisionado durante 4 años en el ejército suizo. El 13 de mayo de 1981, Alois estaba justo al lado del Papa Juan Pablo II cuando el pistolero turco Ali Aka disparó contra el pontífice. Aka era miembro de la organización islamista turca de extrema derecha Lobos Grises y afirmó que su gesto fue una protesta contra el imperialismo tanto de Occidente como de la Unión Soviética. El ataque fue demasiado repentino para que Estermann pudiera proteger completamente al Papa, quien fue gravemente herido en el estómago y la mano izquierda, pero su intervención pudo haber salvado la vida de Juan Pablo. Desde ese momento, el Papa y Estermann fueron particularmente cercanos, según el periodista Ferruccio Pinotti. Por esto el pontífice confió a Estermann una misión especial: viajar a Varsovia y Gdansk, Polonia, para coordinar la entrega de suministros sensibles no identificados para el sindicato católico local Solidaridad. Cualquiera que fuera la naturaleza de ese material, estaba destinado a apoyar al sindicato en su oposición al régimen comunista polaco. En los años siguientes, Estermann ascendió en los rangos, convirtiéndose en teniente coronel en 1989. Supuestamente, Estermann había estado vendiendo secretos papales a la Stasi todo el tiempo. Siendo un católico devoto y partidario de la política papal hacia el bloque soviético, Alois no estaba motivado por la ideología, sino simplemente por el frío y duro dinero en efectivo. En ese momento, el salario de un oficial de la Guardia Suiza era de tan solo $900 al mes, así que podría haberle ido bien algún ingreso extra al margen. Definitivamente, debo aclarar que los vínculos entre el comandante y la Stasi nunca han sido probados concluyentemente. Sin embargo, esta teoría no es del todo fantasiosa. 7 años después del asesinato, en septiembre del 2005, documentos desclasificados de los archivos de la Stasi demostrarían que la policía secreta había infiltrado al menos a 8 agentes dentro del Vaticano. Activo desde abril de 1974 hasta noviembre de 1989, su trabajo principal era vigilar al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En ese entonces era conocido como el cardenal Joseph Ratzinger, más tarde como el Papa Benedicto XVI. Según un archivo de la Stasi, Ratzinger es visto en el Vaticano como uno de los opositores más firmes del comunismo, lo que era suficiente motivación para espiarlo, por supuesto. De los 8 agentes, uno fue identificado como un sacerdote benedictino, otro como un periodista religioso, pero la identidad de los otros 6 sigue siendo esquiva. ¿Podría uno de ellos haber sido el infame Werder? ¿Podría uno de ellos haber sido Estermann? Y si es así, ¿cuál fue el vínculo con su violenta muerte? El 9 de mayo de 1998, el ubicuo portavoz Navarro Valls cerró las especulaciones publicadas por la prensa alemana. Aquí en el Vaticano ni siquiera estamos considerando tales hipótesis. Desafortunadamente, esta no es la primera vez que se han escrito mentiras sobre un hombre honesto. En febrero de 1999, el juez del Vaticano Gianluigi Marrone cerró oficialmente el caso. Enumeró 10 informes forenses, 5 informes de la Gendarmería, 38 testimonios de testigos y varios documentos de agencias oficiales, todos respaldando las conclusiones iniciales comunicadas a la prensa el 5 de mayo. El 7 de febrero, un periódico romano publicó una entrevista con la madre de Cédric Tournay, la señora Muguet Bodat. Comprensiblemente, ella denunció la investigación oficial que culpaba a su hijo. Según ella, la investigación estaba plagada de encubrimientos, contradicciones y mentiras hechas en un intento de ocultar una verdad indescriptible.
afirmó estar en posesión de varios informes forenses independientes que contradecían la dinámica del evento, pero que por el momento no los revelaría. En noviembre de ese mismo año, más voces disidentes salieron a la luz. Un grupo de sacerdotes del Vaticano descontentos, identificados solo como los discípulos de la verdad, plantearon una nueva teoría en su libro Mentiras de sangre en el Vaticano. Según esta teoría, Alois Estermann y su esposa fueron víctimas de una lucha de poder para tomar el control de la Guardia Suiza. En una esquina, una logia masónica secreta oculta dentro de la Curia Romana, es decir, el cuerpo administrativo de la Santa Sede. En la esquina opuesta, el influyente y controvertido movimiento católico Opus Dei. Según los discípulos, Estermann y Gladys estaban del lado del Opus Dei, supuestamente involucrados en tratos financieros internacionales secretos en su nombre. Al parecer, la facción opuesta actuó con rapidez. Solo horas después del nombramiento de Estermann como comandante, un grupo compuesto por un asesino y dos cómplices atacaron primero a Tournai, lo mataron y escondieron su cuerpo en un sótano. Luego, asesinaron a los Estermann y dejaron el cuerpo del cabo en su apartamento para simular un asesinato-suicidio. Los fans del autor, Dan Brown, recordarán cómo colocó a un cardenal del Opus Dei entre la lista de villanos en su novela El Código da Vinci. Sin embargo, tuvo el descaro y los testículos literarios para nombrar al personaje Cardenal Aringarosa. Si alteras ligeramente la ortografía de ese nombre, obtienes Aringarosa. Si lo traduces del italiano, obtienes pista falsa, insinuando que no era el antagonista principal después de todo. Entonces, ¿fueron las alegaciones de los discípulos de la verdad también una pista falsa? Muchos opinan que sí, lo eran. De nuevo, no hay evidencia que corrobore estas acusaciones, pero parece muy peculiar que el hombre que más trabajó para promover la explicación oficial del asesinato-suicidio fuera el portavoz Joaquín Navarro Valls. Como miembro activo del Opus Dei, ¿no habría sido de su interés exponer a este supuesto grupo masónico rival? Otro libro que criticaba la investigación oficial fue publicado en septiembre del 2002, Asesinato en el Vaticano, por los abogados franceses Luc Brossolet y Jacques Vergès, contratados por la madre de Tournai, la señora Baudat. Vergès, en particular, es una figura destacada en el tribunal, habiendo representado a los terroristas argelinos, al terrorista Carlos el Chacal, al criminal de guerra nazi Klaus Barbie y a Slobodan Milosevic. Los dos abogados explicaron cómo el cuerpo de Tournai fue trasladado a Suiza para ser sometido a una autopsia independiente realizada por el patólogo forense Thomas Krompecher. Krompecher disputó algunos aspectos de la primera autopsia realizada en el Vaticano. Según ese examen, el cuerpo de Tournai se había desplomado hacia adelante, cayendo sobre su arma. Según la autopsia suiza, su cabeza había caído hacia atrás. Y hay más. Según los abogados, el informe de la autopsia suiza encontró que las heridas de Tournai eran compatibles con balas de 7 milímetros, pero su Sig Sauer, el arma homicida oficial, disparaba balas de 9 milímetros. Y aún hay más. La carta que Tournai le envió a sus padres antes del asesinato fue examinada por un experto, quien encontró algunos elementos reveladores. Por ejemplo, el papel utilizado solo estaba disponible en la Secretaría de Estado del Vaticano y no en la Guardia Suiza. La madre de Tournai también señaló que algunas de las palabras utilizadas no eran compatibles con el estilo de su hijo. Por ejemplo, la carta hacía referencia a la hermana del cabo por su nombre de pila, pero el joven guardia siempre solía referirse a ella por su apodo, Dada. En conjunto, estos factores fueron suficientes para que los abogados se aventuraran a otra explicación. Un asesino les había disparado a los Estermann para silenciar su conocimiento sobre la participación del Vaticano en el tráfico de armas. ¿Recuerdas la misión secreta de Alois a Polonia en 1981, donde tenía que supervisar la entrega de cargamento sensible al sindicato anticomunista Solidaridad? Supuestamente, ese cargamento consistía en equipo militar. Así que, otro libro,
otra teoría con muy poca evidencia, y no sería la última. En 2004, el periodista francés Victor Guittard publicó su obra El agente secreto del Vaticano. La mayor parte de su volumen es una entrevista con el sacerdote Giovanni Saluzzo. El prelado pertenecía a una especie de servicio secreto no oficial dentro del clero católico, la Fraternidad de Pío, fundada en 1907. El objetivo de la fraternidad era identificar y denunciar a los clérigos que enseñaban doctrinas no ortodoxas. Según el autor, Guittard, Saluzzo era amigo de Cédric Tournay y afirmaba que el cabo había sido asesinado para encubrir los verdaderos motivos detrás del asesinato de Esterman. Las autoridades del Vaticano habían descubierto que él había sido un agente doble de la Stasi y decidieron castigarlo. Así que, aquí tenemos nuevamente la afirmación recurrente de que el comandante de la Guardia había estado trabajando para el bloque soviético. Uno podría preguntarse, ¿por qué el Vaticano tomaría una medida tan extrema contra Esterman 7 años después del fin de la Guerra Fría y 9 años después de la caída del muro de Berlín? Tal vez soy demasiado ingenuo, pero ¿qué tal simplemente despedirlo? Volvamos ahora a Vergès y Brossolette, la pareja de abogados franceses que publicaron un libro en 2002 titulado Asesinato en el Vaticano. En enero del 2005, en nombre de la madre de Cédric, Muguette Baudin, apelaron ante un tribunal suizo, la Cámara Penal de Ginebra, para que reabrieran el caso. Vergès declaró en ese entonces: «Hemos enfrentado años de obstinada sordera por parte del Vaticano. Cédric Tournay era suizo, por lo que es correcto llevar el caso ante un tribunal en Suiza». Antes de tomar esta decisión, Muguette había enviado varias cartas al Papa Juan Pablo II exigiendo una investigación completa, pero todas quedaron sin respuesta. Desafortunadamente para ella, el Poder Judicial suizo rechazó la apelación. La Cámara Penal de Ginebra se refirió al principio de territorialidad. En otras palabras, un delito debe ser procesado en el lugar donde se cometió. Ahora bien, quizá recuerden que el caso de apelación de Muguette se basaba en una autopsia independiente realizada por un experto suizo, el Dr. Krompecher. En 2005, un periodista del diario suizo Tages-Anzeiger tuvo la oportunidad de revisar el informe. Aunque encontró que Krompecher no estaba completamente de acuerdo con la autopsia del Vaticano, señaló que no hay indicios en el informe pericial de Krompecher de que Tournay no muriera por su propia mano. No hay indicios, por lo tanto, de ninguna fuerza externa. Muguette y su equipo de abogados no se desanimaron por los contratiempos. Prepararon otra apelación y en 2009 llevaron el asunto al Tribunal Supremo Federal. Desafortunadamente, este tribunal también rechazó el caso, refiriéndose nuevamente al principio de territorialidad. El 2 de abril del 2005, el Papa Juan Pablo II falleció y fue sucedido por el cardenal Joseph Ratzinger, quien adoptó el nombre Benedicto XVI. Un nuevo Papa, una nueva esperanza, uno podría pensar. Y de hecho, Muguette reanudó su campaña de cartas implorando al nuevo pontífice que reabriera el caso. En noviembre del 2011, su última solicitud atrajo la atención de los medios suizos e italianos, que habían estado ignorando el caso durante algún tiempo. Esto pudo haber motivado a un exagente secreto italiano a dar un paso adelante y relatar su versión de los hechos a un periódico local de Cerdeña. El agente en cuestión era Antonino Arconte, con el nombre en clave G71, un exmiembro de la Policía Secreta Militar y de Gladio. Los miembros de Gladio, conocidos coloquialmente como gladiadores, eran parte de células durmientes coordinadas por la OTAN, cuyo papel era lanzar una insurrección contra el Ejército Rojo en caso de una invasión soviética. Parecer ser un pasatiempo italiano involucrar a Gladio siempre que la explicación oficial a un evento es insatisfactoria para el público general. Al igual que el History Channel parece explicar todo en la historia con el grito de «alienígenas», los italianos tienden a explicar cualquier aspecto del turbio pasado de Italia al grito de «Gladio». Pero al menos, en este caso fue un exmiembro de Gladio quien decidió involucrarse voluntariamente.
Para finales de 1997, Arconte ya se había retirado de sus deberes y mantenía un sitio web dedicado a sus experiencias como gladiador. También escribía sobre teorías alternativas sobre eventos pasados de la historia italiana, como el intento de asesinato contra Juan Pablo II. Arconte no creía en la versión oficial, es decir, que el perpetrador, Ali Aka, le había disparado en nombre del grupo de extrema derecha turco, los Lobos Grises. Fue entonces cuando recibió un correo electrónico en alemán, firmado por un tal Werder, quien afirmaba ser un infiltrado del Vaticano. El remitente mencionó que podía proporcionar nueva información sobre el atentado, pero también declaró que estaba en riesgo de ser desaparecido, ya que sabía demasiadas cosas peligrosas sobre demasiadas personas peligrosas. Arconte y Werder acordaron reunirse en secreto en marzo de 1998 en una ciudad costera no muy lejos de Roma. Durante el encuentro, Werder contó su versión sobre el intento de asesinato de Juan Pablo II. Aka y los Lobos Grises habían sido manipulados por los servicios secretos búlgaros, quienes a su vez estaban controlados por la KGB, por lo que el asesinato fue un complot soviético para eliminar a un papa que era demasiado expresivo contra el comunismo. Arconte le preguntó a Werder cómo sabía sobre el complot, pero él no lo reveló. Solo reiteró que estaba en peligro y añadió que esperaba un ascenso en el trabajo como una forma de mantenerlo callado. Sin embargo, claramente no confiaba en sus superiores, ya que estaba buscando escapar del Vaticano y mudarse a Estados Unidos. El gladiador y el infiltrado del Vaticano se despidieron. Unas semanas después, Arconte se enteró del asesinato de Alois Estermann y llegó a sus propias conclusiones. Alois era el infame Werder, un doble agente, y había sido eliminado debido a su conocimiento de la verdad detrás del tiroteo a Juan Pablo II. Ahora, Arconte no es el único que afirmaba que los soviéticos querían muerto al Papa. Entonces, ¿es plausible? De nuevo, tal vez soy demasiado ingenuo para este mundo, y probablemente no duraría ni 2 horas en un mundo de espías y secretos. Pero así es como lo veo. El país A trama asesinar al líder del país B y fracasan. 17 años después, un empleado del país B amenaza con exponer al país A, que se ha derrumbado, fragmentado y disuelto. Entonces, alguien en el país B decide eliminar a ese empleado. ¿Pero por qué lo harían? Y aun si no lastimaran a esa persona, ¿por qué no despedirla y pagar ese miserable salario a otra persona? Afortunadamente, la avalancha de especulaciones, teorías conspirativas y libros que capitalizan los asesinatos en el Vaticano disminuyó en la década del 2010. Pero la madre de Tornay aún no ha abandonado su búsqueda para saber más sobre la muerte de su hijo. En diciembre del 2019, su nueva abogada, Laura Segro, emitió una solicitud formal a la Judicatura del Vaticano para que liberaran los archivos confidenciales del Tribunal de 1999. Este era un primer paso necesario para evaluar cómo el Vaticano había llegado a sus conclusiones antes de presentar una solicitud para reabrir la investigación. La súplica de Segro fue ignorada durante 16 meses. Esto nos lleva a mayo del 2021, cuando la señora Segro se dirigió directamente al secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Parolin, pidiendo su intervención para desbloquear los procedimientos. Al parecer, el secretario tomó esta solicitud muy en serio y le pidió al presidente del Tribunal del Vaticano prestar especial atención a la solicitud enviada por la señora Baudat y su abogada. Desde entonces, y al momento de publicar este episodio, los archivos del tribunal aún no han sido liberados. El caso de los asesinatos de la Guardia Suiza ha estado oficialmente cerrado desde 1999, pero la historia está lejos de terminar. Con sus elementos de supuesta intriga y violencia dentro de los muros del Vaticano, estaba destinado a atraer e inspirar una avalancha de historias contradictorias. Escuchamos sobre el triángulo amoroso, el triángulo amoroso gay, la lucha interna por el poder entre el Opus Dei y los masones, sin olvidar las historias de espías. Según estas historias, Cedric, Gladys y Alois
fueron asesinados porque eran partidarios del bloque soviético, de alguien que comerciaba armas con los enemigos del bloque soviético o de alguien que quería denunciar al bloque soviético. Sin llegar a crear una nueva teoría, se debe señalar que la versión oficial de los hechos es en sí misma bastante endeble. Se basó en conclusiones bastante apresuradas que se alcanzaron con pruebas circunstanciales, sin testigos y sin confesiones. Y está ese detalle de las heridas de bala de 7 milímetros encontradas en el cuerpo de Tornay. Un detalle que se tomará oficialmente en cuenta si se reabre el caso. Todo lo que podemos hacer es considerar la versión oficial como la única creíble, al menos hasta que se llegue a un nuevo veredicto. Cualquiera que sea el resultado de un posible nuevo juicio, esperamos sinceramente que al menos pueda brindar algo de paz a la madre de un joven soldado asesinado que ha estado pidiendo la verdad, o al menos una reexaminación de la verdad, durante los últimos 24 años. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,